Ahora daremos inicio a la lección 3, solucionar problemas y depurar VDIs. Es importante, esta lección 3 es muy importante, importante porque algunas veces cuando estamos construyendo nuestros VDIs o nuestras aplicaciones en Alvin, algunas veces nos da un error y hay que aprender a depurar dónde es ese error para poder solventarlo. Algunas veces cuando programamos o desarrollamos nuestra lógica omitimos algunas veces algunos detalles y la idea de esta lección es conocer esas herramientas de depuración para evitar ese tipo de errores o inclusive ayuda a tener una mejor concepción de cómo se está desarrollando nuestra aplicación en sí. Usualmente las causas más comunes para ver unos VIs rotos es disculpen, vamos a denotarlo. Es cuando hay valores incorrectos. Por ejemplo, estamos mezclando dos tipos de valores muy diferentes. Estoy mezclando valores booleanos con string, es decir, son valores totalmente compatibles. Perdón, no son compatibles. Un booleano es un dato falso o verdadero, mientras un string es una cadena de caracteres. Entonces no puedo estar mezclando dos datos diferentes. Otro error común es que utilizo entradas y las intento unir. Entonces, esta es una entrada, por ejemplo, por decirlo así, es un control 1 y un control 2 y los intento unir. Claramente el sistema nos va a indicar que es un error porque los controles no se pueden unir entre sí. Si usted quiere visualizar un control, tenemos que conectar nuestro control a un indicador, que es una salida de información. Esa es la diferencia. Otras causas es que no se completan las funciones. Por ejemplo, esta función de suma ocupa una segunda variable y no la posee aquí habilitada. Es muy común que cuando uno desarrolla VIs, es que cuando vamos a ejecutar nos sale esta flecha rota. Y cuando se ejecuta, cuando presionamos esa flecha rota, el mismo sistema nos indica cuál es el error y ahí es donde nosotros tenemos que indagar. Usualmente es muy común, ya cuando uno tiene programación bastante avanzada, utilizar errores de entrada y de salida. Es muy común, ya cuando uno desarrolla programaciones ya cuando uno hace aplicaciones muy complejas, uno usualmente utiliza estos valores. Un control de entrada, de error y de salida, y lo estamos arrastrando entre VDI a VDI. Entonces, por ejemplo, cuando ejecutamos nuestra función, aquí ustedes pueden ver, es este. Cuando lo ejecutamos, automáticamente en una pantalla, que sería el error out, nos va a indicar cuál es el problema. Por ejemplo, el problema está aquí, que no se puede completar la operación porque falta unir esta operación con esta para que se pueda completar. Entonces, estos son como los errores más comunes que hemos visto cuando se trata de VI rotos. Y estas son formas rápidas de aprender a depurarlo. Como les había comentado, esta opción de error in y error out, cuando llegamos a error out, se despliega una ventana que sería esta y aquí nos indica por qué falló. Entonces, el Alvin tiene esa facilidad, nos indica dónde está el problema. Algunas veces no nos indica, pero nos da el inicio dónde está el problema. Entonces, de nuestra parte tenemos que depurarlo. Y a nosotros a presionar Show Error nos va a llevar directamente nos va a llevar directamente al error. Entre las técnicas de depuración, más que todo son como consejos. Es siempre tener claro, muy claro, vamos a poner los tipos de datos, porque no podemos combinarlos. Hay múltiples tipos de datos y no podemos estarlos combinando. Entonces es como el primer consejo. El segundo consejo
es siempre cablear las funciones con los datos correspondientes y que sean del mismo tipo de dato. Por ejemplo, esto es un flotante, entonces todo está cableado con flotante. Este 2, aunque es un entero, se usó una constante flotante, se puso un 2 y todo está perfecto. Y otro consejo que yo les comentaba, es muy común colocar error in y error out. Eso ya se hace ya cuando uno ya desarrolla aplicaciones más complejas. Esto nos ayuda a detectar con más detalle dónde está el error. Entonces esos son como consejos de depuración a primera vista. Igual existen herramientas de depuración. De hecho, cuando vamos a depurar tenemos que presionar este bombillo. Al presionar este bombillo se habilita la depuración, podemos detener, vamos un paso a paso, vamos a saltos, salta varias funciones. También tenemos este que es una sonda de prueba, que es muy importante. Que la sonda de prueba, por ejemplo, si estamos llevando un dato, entonces colocamos la sonda de prueba en la línea de datos y la sonda de prueba nos ayuda a detectar qué dato está llegando al final, entre otros funciones. Les recomiendo utilizar el help o los libros o las lecturas para entender un poco más sobre eso. Inclusive ustedes pueden hacer una prueba como una aplicación. Ahí hagan una aplicación sencilla y pueden hacer las pruebas con, con estas herramientas de depuración. Como les comento, estas son todas las herramientas de depuración que tenemos. Esa información la pueden visualizar en la guía, en la lección 4, 3 y 4 o una guía de estudio ya desarrollado por Stan Enchanton, donde explica con detalle todos estos detalles. Valga la redundancia, ¿verdad? Uno de los puntos muy utilizados es este, que es esto es un breakpoint. Es este. Es muy utilizado porque, por ejemplo, aquí colocamos el breakpoint, que sería este. Y cuando llegamos a este punto, cuando ejecutamos la fecha de play, y cuando se ejecutan las funciones, vamos a llegar a un breakpoint. Y este breakpoint va prácticamente para pausar todo, va a pausar todo el proceso. Entonces, cuando ya lo pausea, entonces nosotros ya podemos utilizar las funciones de paso a paso, saltar funciones, poner sondas de prueba, entre otras, para poder aprender a depurar nuestra aplicación por si tiene un problema. Los valores de los cables se pueden observar a partir de esta función, que de hecho es una sonda. Lo coloco en un punto y cuando hago el breakpoint y estoy dando de seguimiento para depuración, ahí logro detectar cómo se están trascendiendo los valores. Unos errores inesperados o definidos en Albion es cuando dividimos 20 dividido entre 0 y la raíz cuadrada de menos 10. Ustedes saben que estas dos funciones no existen, es imposible hasta dividir una cantidad entre 0 porque no se puede. Y es imposible sacarle a una raíz cuadrada a un número negativo. En realidad no se puede sacar una raíz siempre que cuando tenga múltiple de 4. No se puede sacar por ejemplo, si fuera raíz tercera, raíz cúbica de menos 10, sí se puede, porque las raíces cúbicas sí permiten trabajar con valores negativos, pero las que terminan en pares, como 2, 4, 6, 8, entre otras, no permiten esto, entonces va a tirar un error. Entonces esos errores son muy conocidos acá. Vamos a ver, aquí está. Usualmente cuando va a tirar este error indefinido, porque una cantidad de entre 0 no se puede, es como infinito casi. Y indefinido, esos son como dos errores comunes para que se tengan en cuenta, porque algunas veces podemos efectuar operaciones que en realidad no tienen resultado y nos pueden tirar una de estas dos: indefinido o no hay respuesta. Con respecto al manejo de errores,
está el tratamiento este. Es la anticipación, detección y resolución de problemas y advertencias. Tenemos los controles de errores automáticos que en el tiempo de ejecución Dalvio se suspende, que es muy normal. Y usualmente Dalvio, la mayoría del tiempo, ¿verdad? La mayoría del tiempo resalta dónde está el nodo, dónde está el problema. Y control manual de errores, que es cuando uno produce los diálogos de, eh, de errores. Entonces aquí lo que se utilizan son clústeres de errores, que es lo que estaba explicando anteriormente, que son estos son los clústeres de errores, estos son los clústeres de errores, errores de entrada y de salida. Esto es como un manejo manual de errores, nos da una información un poco más detallada donde está el error. Ok, vamos a ver si vamos a ver cómo vamos a ver cómo limpiamos la pantalla, porque okay, parece que ya se limpió. Ok, en resumen, la depuración de errores, que es la lección 3, es bastante útil porque nos ayuda a detectar cuando cometemos algún error a la hora de crear nuestras propias aplicaciones. Entonces, estos que se mencionó anteriormente son como los tres métodos de manejo de errores, que es ya primero que todo un manejo propio de la persona, que sería el primer punto, que la persona anticipa, la persona detecta y resoluciona el error con solo verlo. El control automático, que es lo que el Dalvio tiene, pero algunas veces nos va a indicar el error, pero no nos va a indicar, algunas veces no nos indica el detalle en sí. Y los controles manuales de errores, que son con los costos de errores que vimos, que señalé anteriormente. Ese sí nos da un poco más de detalle con respecto a los errores automáticos. Entonces estas son como todas las técnicas para el manejo de errores. De hecho, vamos a tener un laboratorio con respecto a este tema.